Algo está cambiando, y no es un simple dinosaurio nuevo. Porque esta vez, no se trata de sobrevivir solo, se trata de proteger algo, de defender algo, incluso de morir por algo. Y cuando ese momento llegue, cuando alguien se acerque demasiado, vas a entender por qué hay criaturas, con las que simplemente, no deberías meterte. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando sobre la llegada de Mayasaura, y por qué puede cambiar completamente la forma en la que jugamos Prehistoria. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Ahora, todo lo que vas a ver en este video está basado en información oficial del Trello, sneak peeks del Discord, y también en observaciones de la comunidad dentro del juego. Porque sí, la anidación ya llegó, pero lo que viene ahora, está claramente diseñado para llevar ese sistema a otro nivel. Lo primero que hay que entender, es que Mayasaura no es simplemente otro herbívoro más. No. Mayasaura llega en el momento exacto, en el contexto exacto, con una intención clara: reforzar todo lo que representa la anidación dentro del juego. Y cuando analizas su concepto, su habilidad, y su forma de jugar, te das cuenta de que esto no es casualidad. Estamos hablando de la buena madre reptil. Y ese nombre, no está ahí por estética. Está ahí porque define completamente su rol. Mayasaura y jugabilidad en grupo. Desde que llegó la anidación, el juego dejó de tratarse únicamente de subir de nivel o pelear. Eso ya lo sabemos. Pero lo que muchos no terminaban de notar, es que ese sistema estaba incompleto. Funcionaba, sí, pero le faltaba una pieza clave. Faltaba una criatura que no solo usara la anidación, sino que la representara completamente. Y ahí es donde entra Mayasaura. Porque su diseño no está hecho para jugadores solitarios. No está pensado para recorrer el mapa sin rumbo, ni para farmear experiencia en silencio, ni para evitar conflictos constantemente. Mayasaura está diseñada para algo mucho más específico, mucho más intencional. Está diseñada para quedarse. Para establecerse en un punto del mapa, y convertirlo en algo más que un lugar de paso. Convertirlo en territorio. En hogar. En zona segura. Y esto cambia completamente la mentalidad del jugador. Antes, el instinto era moverse. No quedarte demasiado tiempo en un sitio. Evitar llamar la atención. Sobrevivir sin generar conflictos innecesarios. Era un juego de movimiento constante. Pero con Mayasaura, el juego te empuja en la dirección opuesta. Te empuja a quedarte. A observar. A defender. A construir algo que no quieres perder. Y cuando haces eso, aparece algo que antes no existía con tanta claridad. Puntos de conflicto reales. Zonas donde sabes que si entras, no estás entrando a un encuentro aleatorio. Estás entrando al territorio de alguien. Y ese alguien no va a huir. Porque ahora hay algo en juego. Hay huevos. Hay crías. Hay progreso acumulado. Hay tiempo invertido. Y cuando en un juego aparece algo que proteger, automáticamente aparece el riesgo. Aparece la tensión. Y aparece el verdadero significado de sobrevivir. Talento Padre Protector. Ahora, aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. El talento principal de Mayasaura, Padre Protector, no es simplemente una habilidad más dentro de un kit. No es un botón extra para hacer daño. Es una declaración directa del juego hacia el jugador. Es el juego diciéndote: así se supone que debes jugar esto. Porque este talento le da un aumento significativo de daño, pero solo cuando está cerca de un nido activo. Y eso rompe completamente con la lógica tradicional del combate. Porque ya no estás peleando por iniciativa propia. No estás buscando peleas para ganar experiencia o dominar a otros jugadores. Estás peleando porque tienes que hacerlo. Porque hay un nido detrás de ti. Porque hay huevos que pueden perderse. Porque hay crías que dependen de ti. Y eso transforma cada combate en algo mucho más intenso. Más tenso, porque no puedes permitirte perder. Más personal, porque no es solo un enfrentamiento, es una defensa. Más peligroso, porque vas a arriesgar más de lo normal. Además, el sistema está diseñado para evitar abusos. No puedes destruir tu propio nido en medio del combate para manipular el buff. No puedes activar y desactivar la ventaja a tu favor. El juego te obliga a comprometerte. Si decides defender, tienes que hacerlo hasta el final. Y aquí es donde aparece algo clave que muchos subestiman: el miedo del rival.
Porque cuando otro jugador detecta una Mayasaura cerca de su nido, entiende inmediatamente que no está entrando en una pelea normal. Sabe que esa criatura tiene ventaja. Sabe que no va a retroceder fácilmente. Sabe que cada segundo que pasa, está peleando en terreno enemigo. Y eso cambia completamente cómo se toman las decisiones. Algunos evitarán el combate. Otros lo intentarán en grupo. Y otros, cometerán el error de subestimar lo que significa defender algo. Combate completamente distinto. A nivel de jugabilidad, Mayasaura puede parecer, en papel, similar a Para. Estadísticas cercanas, rol herbívoro, presencia en combate medio. Pero en la práctica, se juega completamente diferente. Y todo empieza con un detalle técnico que cambia absolutamente todo. Su forma de moverse. Mayasaura tiene mejor giro a bajas velocidades, pero peor a altas velocidades. Y esto, aunque suene como un ajuste menor, redefine su identidad. Porque significa que Mayasaura es fuerte cuando decide quedarse. Cuando controla el espacio. Cuando obliga al enemigo a entrar en su rango. En combates estáticos o en zonas donde puede posicionarse bien, es extremadamente peligrosa. Pero en el momento en que intenta huir a máxima velocidad, pierde eficiencia. Pierde control. Pierde ventaja. Y eso obliga al jugador a tomar decisiones reales. No puedes jugar a todo. No puedes atacar y escapar con la misma facilidad. No puedes improvisar constantemente. Tienes que elegir. O te quedas y peleas, o decides huir antes de que sea demasiado tarde. Pero no puedes cambiar de decisión sin consecuencias. Y esa es la clave. Mayasaura no es un dinosaurio para jugadores impulsivos. Es un dinosaurio para jugadores que leen el momento. Que entienden cuando un combate vale la pena, y cuando no. Porque una mala decisión no solo te afecta a ti, afecta a todo lo que estás protegiendo. Cambios en el mapa. Ahora, aunque en este video no vamos a profundizar completamente en todos los cambios del mapa, sí hay algo que ya se empieza a notar, incluso sin que el juego lo diga explícitamente. La llegada de Mayasaura está cambiando la forma en la que los jugadores usan el mapa. Porque los nidos ya no son algo secundario. No son algo que colocas y olvidas. Son puntos estratégicos. Y eso significa que ciertas zonas empiezan a ganar valor. Zonas con buena visibilidad. Con acceso cercano a comida. Con rutas de escape claras. Con cobertura natural. Estas áreas se vuelven ideales para establecer nidos, y por lo tanto, se vuelven puntos de actividad constante. Y donde hay actividad constante, hay conflicto. Esto puede generar algo muy interesante a largo plazo. Rutas definidas, territorios reconocibles, incluso zonas que los jugadores empiezan a asociar con ciertos grupos. Áreas donde entras, y sabes que no estás solo. Y si este sistema sigue evolucionando, podríamos estar viendo el inicio de algo mucho más grande. Una dinámica territorial real. No impuesta por el juego, sino creada por los jugadores. Diseño, nostalgia y conexión. Hay otro detalle que muchos pasaron por alto, pero que dice mucho. El diseño de Mayasaura está basado en la versión original de Prehistoria, cuando era un juego 2D en navegador. Y esto, no es solo un detalle visual. Es una conexión directa con la historia del juego. Una especie de homenaje. Pero también puede ser una pista. Porque cuando los desarrolladores traen de vuelta elementos antiguos, normalmente no es solo por nostalgia. Es porque quieren recuperar una idea, un concepto, una esencia. Y si combinamos eso con la anidación, con el enfoque en grupo, con la defensa, todo empieza a tener sentido. No es solo una actualización. Es una dirección. Sneak peeks. Los sneak peeks del Discord también aportan bastante, aunque no lo parezca a simple vista. Las imágenes del modelo completo, los ángulos frontales, todo eso construye una imagen clara. Mayasaura ya está lista. Pero además, el hecho de que repitan imágenes, que jueguen con la comunidad, que generen expectativa, indica que este lanzamiento no es menor. Lo están preparando. Lo están posicionando. Y eso normalmente significa que esperan un impacto grande en la comunidad, así como está pasando ahora con la anidación. Conclusiones. Mayasaura no llega para rellenar contenido. Llega para consolidar algo que ya empezó con la anidación. Un cambio en la forma de jugar. Un cambio en la mentalidad del jugador. Y sobre todo, un cambio en lo que significa sobrevivir dentro del juego. Porque ahora, no se trata solo de ti. En resumen, estas son las novedades principales.
La llegada de Mayasaura como una criatura enfocada en la protección, su talento padre protector que cambia completamente el combate, un estilo de juego más estratégico basado en decisiones reales, el posible impacto en el mapa y territorios, y ese detalle importante del diseño que conecta con el pasado del juego. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Mayasaura realmente va a cambiar la forma en la que se juega a Prehistoria? ¿O piensas que solo será otro dinosaurio más que la gente usará por un tiempo y luego olvidará? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.